especialista en comercio internacional. El tema a su cargo es negocios internacionales. Con ustedes, nuestro profesional. Es un gusto estar en la Universidad Autónoma del Perú. La verdad que con el mejor ánimo de poder transmitir parte de la experiencia, también cuando en su momento fui alumno de pregrado. Estaba estudiando, al igual que ustedes, la carrera de contabilidad. Yo empecé bastante joven, tengo 44 años de edad, pero empecé desde los 18 años trabajando en la empresa Jaime Ibáñez. Es una empresa industrial que fabrica muebles de aluminio, instalan todo tipo de ventanas, pasamanería, todo lo que tiene que ver edificios. Trabajamos con la gente de Graña, de Grenco, hemos trabajado con el Estado, así como nos explicó aquí la doctora anterior, la profesora anterior, con Petroperú. Me acuerdo, algunos años, que nuestro país atravesaba por una violencia en la que era un poco penoso decirlo, pero era común que ciertos peruanos se habían armado y explosionaban bombas, y en esas explosiones pues muchos edificios se venían abajo, y uno de ellos fue el edificio de Perú. Y nosotros agarramos esa obra, trabajamos y edificamos toda la parte de la fachada de Petroperú, así también como el hotel, el Suizo Hotel, que antes era el Hotel Oro Verde. Y bueno, a lo largo de esta experiencia, tengo 26 años trabajando en la contabilidad, la conozco desde que todos los libros eran manuales. Ahora existe la obligación por parte de los principales contribuyentes que los libros sean electrónicos. Incluso hay fechas para la presentación de los mismos. E incluso ustedes seguro también estarán viendo en su desarrollo, en su profesión, la famosa planilla, ¿no? El libro Planillas. Para mi tema quiero dar algunos conceptos para recordar un poco sus tiempos muy bonitos. Ahora ya como docente, trabajando también en el sector privado, recuerdo que la planilla antes había que comprar un libro y legalizarlo ante el Ministerio de Trabajo. Ahora eso ya es historia. Ahora es a través del plan o la planilla electrónica que se enlaza con el famoso T-Registro. Y todos los cambios que le sucede al trabajador, aumento de sueldos o cualquier otra modificación se hace en el T-Registro. O sea que estamos apuntando de aquí, yo diría que tal vez en un par de años todos los libros probablemente se vuelvan electrónicos. Ya no sea solamente una obligación por parte de los principales contribuyentes, sino para todos en general. Yo calculo 2 años probablemente, y en ello está trabajando la SUNAT. Para empezar, a todos los que emiten recibo por honorarios y que trabajan para el Estado, ya se les exige que la emisión de recibo por honorario sea de carácter electrónico. Ya han empezado desde octubre de este año. Si yo quiero trabajar para el Ministerio de Economía, por ejemplo, como asesor, yo no soy personal permanente, como asesor, presto mi asesoría, ya no voy a entregar mi recibo físico, sino mi recibo electrónico, que lo transmitiré vía el portal de la SUNAT con la famosa clave SOT. Pero bueno, ahora nos llama nuestra atención el tema de los negocios internacionales. Es algo bien interesante. Miren bien, si bien es cierto nosotros nos encargamos de efectuar todos los registros contables, no solamente somos la parte operativa que sabe hacer los asientos, que sabe presentar el estado financiero acá y allá, nosotros sabemos mucho más de eso. Nosotros podemos entender cuando nos entregan una declaración aduanera de mercancía o una declaración de mercancías, que esto nos lo da ¿quién? La SUNAT. Cuando yo importo productos, necesariamente es como el que el producto quiere entrar al auditorio, y en la puerta el de seguridad es la SUNAT, y la SUNAT va a exigir ciertas condiciones, ciertos requisitos, que esa mercancía en primer lugar esté permitida para que pueda entrar al país, o puede ser una mercancía restringida. ¿Qué quiere decir, profesor? Que a lo mejor son alimentos, a lo mejor son medicamentos, y esos medicamentos, esos alimentos que entre tantos bienes que se importan
requieren de cierta autorización del sector aquí competente. Si estoy trayendo fármacos, obviamente requiero autorización del Ministerio de Salud. Si estoy trayendo productos pirotécnicos, necesito autorización del Ministerio del Interior. Ahora, también hay mercancías que están prohibidas. Primero dejemos en claro, una mercancía prohibida. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando atravesábamos la crisis, en el año 88, muchos de ustedes no habían nacido, salvo aquí el jovencito que me está apoyando, una broma. En el año 88 me acuerdo que nuestro país vivía una de las crisis más penosas de nuestra historia. Y me acuerdo que había escasez de azúcar, de leche, de pan. Es cierto que usted probablemente, yo le estoy contando, usted no se lo puede imaginar, pero así hemos vivido, jóvenes. Y en ese entonces, en el año 90, cuando cambian de gobierno, todos los precios se disparan. Entonces por ahí empezaron a salir a la venta de panes. Como eran caros, la gente no podía comprar panes. Si yo compraba 10 panes, ahora con el aumento de los precios yo no compraba 10, compraba 4, compraba 5. Pero que resulta que algunos malos comerciantes al pan le añadían el famoso bromato de potasio. Y el bromato de potasio hace que el pan se infle, como si fuera pues un gran bizcocho. Ese bromato de potasio es un insumo altamente cancerígeno y es un producto prohibido aquí en nuestra nación para que ingrese. Otro producto prohibido también, para tener referencia, ustedes se acordarán algún tiempo, si lo han podido ver, seguro estaban en el colegio. En este segundo gobierno de Alan García hubo una racha de accidentes de tránsito en provincias. ¿Se acuerdan? Muchos accidentes de tránsito, buses, camión, no sé si se acuerdan. Que resulta que hasta ese entonces se permitía la importación de neumáticos usados. Eso es un tremendo error. Ustedes saben que los neumáticos, al igual que el calzado, necesita una tocada para que pueda frenar. Sin embargo, estaba permitido en aquella época. Ahora es prohibido. Entonces, hay que tener en claro que hay importaciones de mercancías permitidas, restringidas, y las prohibidas obviamente no pueden ingresar al país. Pero antes de ello, con respecto a las importaciones, cambia esto, ¿cómo es? ¿Me puede ayudar ahí? ¿Sí? Miren, importar, ¿qué significa, jóvenes? La diapositiva no está a su disposición de ustedes, no hay ningún problema. ¿Qué significa importar? Importar significa que una mercancía del exterior va a venir al país, ¿sí o no? Pero ojo, hay mercancías que vienen a quedarse de manera definitiva. Pero hay otras mercancías que no vienen a quedarse, solamente vienen, entre comillas, de visita. No le entiendo, profesor. El caso de Mar Anthony, por decir, o Jennifer López, cuando viene gente ya de algunos años, ese señor cuando vino al país, lo contrataron acá para que dé un concierto, llegó acá al país y llegó 60 contenedores de todos sus equipos que lo iban a instalar en el escenario. Entonces, ¿está importando bienes? Sí, pero de manera temporal. De manera temporal quiere decir que la SUNAT, cuando ingresa, le dice, muy bien, es una importación para el consumo. Importación para el consumo quiere decir cuando se va a quedar la mercancía. Pero no, le dice, no, señor, es una importación temporal, que técnicamente se llama admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Quiere decir que solamente viene por un breve instante y una vez que cumple su misión, esa mercancía tiene que retornar a su país. Esa mercancía que viene en esas condiciones no paga impuestos, jóvenes. No paga impuestos. Pero obviamente tiene que ofrecer garantías. ¿Por qué, profesor? Porque por alguna razón esas mercancías subrepticiamente podrían quedarse en el país. Entonces, el Estado, para asegurar, le exige una garantía y si se quedara, ejecuta la garantía. En cambio, la importación para el consumo significa que la mercancía viene del exterior para ser consumida acá. Un ejemplo, Saga Falabella. Todos ustedes, si no me equivoco, todos tienen celulares.
Y todos esos celulares son importados. Esos celulares, para que lleguen al país, han entrado por el régimen de importación para el consumo. ¿Y qué significa eso, profesor? Que Saga o Movistar o donde usted lo haya comprado, le ha pagado impuestos a la SUNAT o aduanas. Acuérdate, la SUNAT o aduanas es como el que te está cuidando la puerta de la casa. Todo aquel que quiere entrar le pregunta, ¿qué tipo de importación es? Para el consumo, señor. Paga impuestos. ¿Qué tipo de importación es? Temporal. Vengo por un rato y me voy. No paga impuestos. Pero sí me presenta garantías. Entonces, en el mundo de la contabilidad, he observado que algunos de mis queridos auxiliares, que ya hemos solucionado ese impasse, cuando tienen la declaración de impuestos, no la entienden. La declaración, me refiero a la declaración aduanera de mercancías. Antes se llamaba Declaración Única de Aduanas, DUA o DAM, viene a ser lo mismo, solo le han cambiado de nombre. Y en esa declaración aduanera de mercancías se establece el valor de la mercancía. El valor de la mercancía. Pero mire, todo está pensado. Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que mi querida suegra está en Alemania y yo estoy aquí en Perú. Por cierto, está en los Estados Unidos. Y yo le digo, suegra, tú que me quieres tanto, envíame un auto último modelo alemán, Mercedes-Benz. Ya, hijo, después me lo pagas. Ya, yo te lo pago, suegra. Ya, pero para que pagues poco impuesto, ¿no ves que el auto va a venir a Perú y se va a quedar? Para que pagues poco impuesto, yo voy a simular que te lo he vendido a $1000. Entonces, cuando llega la aduana dice, ¿este auto para quién es? Para el señor Chiscur. Muy bien. ¿Cuánto vale el auto? ¿Cuánto le ha vendido? $1000. ¿La aduana me cobrará los impuestos sobre los $1000? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué no? Si mi suegra me lo está vendiendo, yo la quiero mucho. Eso está pensado, jóvenes. La aduana, en su sistema, en el famoso sistema de verificación de precios, tiene los precios internacionales de los productos que se transan entre Alemania y Perú y todas las naciones del mundo. Y la aduana tiene la facultad, la potestad de decirme, ¿sabe qué, señor Chicul? Aquí tenemos un auto Mercedes-Benz para usted. Según aquí el documento dice que le ha costado $1000. Muy bien, le creo, pero para la aduana ese auto no vale $1000. Ese auto vale 200.000 y usted va a pagar impuestos sobre 200.000. Eso es la facultad que tiene la aduana. Ponte en el lugar del Estado, por ahí, y lo sabe. Hay algunos más empresarios que subvalúan, eso se llama subvaluar. Y cuando esa mercadería ingresa acá, le hacen algunas leguleyadas, unas triquiñuelas, para que cuando ingrese a la aduana, ingrese con un menor valor. ¿Para qué? Para que pague menos impuestos acá. Entonces nosotros en la contabilidad, ¿ante qué nos enfrentamos? ¿Cómo contabilizo eso, profesor? ¿Cómo hago? En la vida real, ¿cómo hago? Entonces, ese tipo de situaciones lo controla. Es una parte de la potestad aduanera que tiene el Estado. Entonces, a ver, regresando, hemos hablado de importación para el consumo, importación temporal. Y hay otro concepto, esa importación temporal se llama, como te dije hace un rato, técnicamente admisión temporal. Admisión temporal quiere decir que lo recibo temporalmente en mi casa para reexportación, para que se regrese a su país. Esos bienes que ingresan no pueden sufrir ninguna modificación, ninguna transformación. Y también hay otro régimen, que están aquí en las diapositivas. Doctor, ayúdame por favor. Una más. Ahí no me deja. Ya te hablé de importación para el consumo y de admisión temporal para la exportación en el mismo estado. Ahora te voy a hablar un poquito de reimportación en el mismo estado. Yo aquí tengo unos archivos que espero que tengan a bien copiarlo en su momento. He traído todo un conjunto de documentos con una declaración aduanera de mercancías auténtica. Bueno, he pecado un poco infidente, tengo la autorización de mi trabajo para que ustedes puedan tener acceso a ella y sus respectivos registros contables y también cómo contabilizarlo en el PNT. Muchas veces ese es un dilema, ¿cómo lo contabilizo en el PNT? Pero antes de ello, déjame explicar un poquito de esto para poder entender.
reimportación en el mismo estado. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy sastre, hago terno, y de repente recibo un pedido, porque aquí vino un alemán y le gustaron los ternos que yo confecciono, y me dice, ¿sabe qué, señor Chiscul? Yo quiero que usted me confeccione 5.000 ternos. Muy bien. Un adelanto del 50%, club, me pagan el adelanto. Yo como sastre voy a estar feliz, ¿sí? Yo le digo, ¿sabe qué, señor? Deme 40 días, en 40 días termino los ternos y se lo envío a Alemania. Muy bien. Antes de enviárselo, yo le voy a avisar a su banco para que su banco averigüe que yo lo voy a exportar y así usted me pague el saldo. Perfecto. Eso pasa todos los días, jóvenes. ¿Ah? Acá no son casos que inventados, ¿no? Eso pasa todos los días. ¿Qué sucede? Cuando mi terno llega a Alemania, los alemanes van a revisarlo y al momento que se lo ponen, comprenderán, el terno le quedará así. Medida Chiscul contra un alemán, imagínate, ¿no? 3 más al costado. Y definitivamente mi cliente va a estar molesto. Mi cliente va a estar molesto. Va a decir, ¿sabe qué, señor? Su producto está mal. ¿Por qué? Si yo le he mandado en talla XL. Sí, pues, pero usted debió haber hecho la talla XL en alemán, pues, que es más ancho y más alto. Entonces, ¿qué va a hacer el cliente? Me va a devolver las mercaderías. Y cuando las mercaderías retornen, la SUNAT se está frotando las manos. Llegó la mercadería para ti, importación para el consumo. Va a quererme cobrar impuestos por un producto que me lo están devolviendo. No sé si nos estamos entendiendo. Lo vendí, pero están descontentos, me lo devuelven. La SUNAT de frente, importación para el consumo, va a quererme cobrar impuestos. Pero yo le voy a decir un momentito, SUNAT, esta mercadería yo previamente la he exportado, o sea, lo he vendido al exterior. Acá está mi declaración aduanera de mercancías y por lo tanto, como es una devolución, es un negocio que se ha frustrado, no vas a pretenderme cobrar impuestos. Y la SUNAT no te cobra impuestos cuando se trata de reimportación en el mismo estado. Entonces, como empresa nos conviene tener ese tipo de regímenes, reimportación del mismo estado. No, pues son negocios frustrados, señor. Son negocios malogrados. Ahora, hay otro dato más, ustedes también deben de saber. El Estado peruano, a los exportadores, en el caso de este señor, que exporta ternos, en el caso de los exportadores, ustedes saben que para yo fabricar un terno, ¿qué necesito comprar? Tela, aguja, botones. Y cuando yo adquiero esos productos acá, voy a pagar IGB, ¿sí o no? En mis adquisiciones. ¿Cómo se llama ese IGB? No me diga impuesto general a las ventas. ¿Cómo se llama ese IGB? Voy a pagar. ¿Cómo se llama? Crédito fiscal. ¿Y cómo se paga el IGB todos los meses? El IGB de ventas menos el IGB de compras. O sea, el débito fiscal, que es el IGB de ventas, menos el crédito fiscal, que es el IGB de compras. Pero si yo exporto, pregunta, ¿la exportación es una operación grabada o no grabada con el IGB? No los escucho. ¿Perdón? ¿No? Jalaos. La exportación es una operación grabada, jóvenes. Algunos cometen el error de creer que es no grabado. ¿Saben cuánto es la tasa? 0%. No es lo mismo que no grabado, ten cuidado. Cuando usted revise su PDT 621, se va a dar cuenta, operaciones grabadas. Y en ese grupo están las exportaciones. Profe, ¿y cuál es la diferencia? Si igual, grabado con cero o no grabado, hay una gran diferencia, jóvenes. El Estado peruano devuelve el IGB a las operaciones grabadas. Un ejemplo, si yo hago mis ternos acá y se lo vendo aquí a las autoridades o se lo vendo a ustedes, voy a tener que grabar IGB, ¿sí? Y voy a tener que deducir el IGB. Es una operación grabada
o sea, una venta interna hecha aquí en el país. Pero si yo esos ternos lo exporto, también es una operación gravada. La tasa de IGB, ¿cuánto es? 0. Imagínate, ventas, $500,000 de soles. ¿Cuánto es el IGB? En exportaciones, 0. Compras, 200.000. ¿Cuánto es el IGB de 200.000? 36.000. IGB de débito fiscal, 0. Menos crédito fiscal, 36.000. Negativo, 36.000. ¿Qué significa negativo? ¿Saldo a pagar o a favor? A favor. Ese IGB te lo devuelve la ciudad. Yo trabajo en eso. Nosotros podemos pidiendo la devolución. Somos exportadores. Con un cliente exportamos espárragos. Nos devuelven ese saldo a favor del exportador, que eso se llama ya saldo a favor materia de beneficio. ¿Y por qué, profesor? Porque ¿sabe lo que dice el Estado? Empresario, cuando tú exportes, no le sumes el IGB a tu precio. ¿Por qué? Porque perdemos competitividad. A mí como Estado me conviene que tú exportes. ¿Por qué? Porque me ahorras el problema del desempleo acá. Cuando hay exportadores, se requiere de más empleo. Entonces, si yo te digo que te voy a devolver el IGB, tú no le sumes ese IGB a tu precio de exportación. Por lo tanto, te vuelves competitivo. Y si te vuelves competitivo, tienes pues en el mercado exterior muchos clientes. Y a mí me conviene. Yo te devuelvo el saldo a favor. Pero eso sí, agárrate una auditoría un poco más y te piden pues hasta tu correspondencia personal, ¿no? De verdad, la auditoría es fuerte, ¿no? Imagínate que no salga la devolución. ¿Qué crees que me haría mi jefe? Me despide, pero yo primero renuncio, señor. Claro, no es la idea, ¿no? Pero eso te lo devuelve el Estado. Hay otro dato importante también que usted debe saber. Ya hemos hablado un poquito del saldo a favor del exportador. Hay otro dato importante. Miren, voy a tomar el mismo ejemplo de los ternos. Hace un momento le dije que todos los insumos los compro acá. Pero imagínate que yo uno de los insumos lo importe. Luego ternos, importo los hilos, por decirlo. ¿De acuerdo? Importo los hilos. Cuando importo los hilos, ¿qué será? Importación para el consumo. ¿Le van a cobrar impuestos? Sí. Hay un impuesto o un tributo que se llama ad valorem. No sé si lo habrá escuchado. El ad valorem. El ad valorem grava a los productos importados. La tasa de ad valorem a la fecha es 0%, 6% y 11%. ¿Y de qué depende, profesor? Depende de los productos que estemos importando. Hay algunos productos que la tasa es 0%. ¿Y por qué, profesor, el Estado no cobra impuestos? Bueno, por una cuestión de política económica, por una cuestión de incentivar el consumo de algún producto. Y te cuento un ejemplo ahí en la empresa. Ustedes saben que en el año 2006, si no me equivoco, 2008, 2010, creo, el gobierno de Alan García, se inauguró el primer grifo de gas vehicular. ¿Sí o no? ¿El Estado qué estaba impulsando? El consumo de gas. Por no decir, casi la mayoría de las personas que tienen autos, ¿qué han hecho algunos? Convertir su auto a gas. ¿Les sale más barato o no? Claro, yo quiero ir a ver a mi suegra, por decirlo, 30 soles de combustible. Pero lo cambio a gas, con 5 soles llego a su casa. Y todavía me queda. Pero para convertir ese auto a gas, necesito unos repuestos. Esos repuestos, por el nivel de tecnología, no se fabrican en el Perú. Hay que importarlos. Y el Estado dice, ese repuesto es para convertir ese auto a gas. Sí, no le cobre esos valores, 0%. Entonces, eso es una decisión de política económica, que busca ¿qué cosa? Incentivar el consumo de ese producto. En resumen, que la mayoría de las personas conviertan su auto a gas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? En el ejemplo que te había planteado, yo importo los hilos, pero los hilos me cobran una tasa del 6%. Entonces el Estado me dice, señor Chimpul, ¿usted exporta ternos? Sí, exporto ternos. Muy bien. ¿Ha importado algún insumo?
la tela, los botones, el hilo, qué sé yo. Sí he importado los hilos y me han cobrado un ad valorem, un 6%. El Estado me dice, no se preocupe, señor Chispul, yo le voy a devolver ese 6%. Ojo, esto es muy distante del saldo a favor del exportador, son temas diferentes. Saldo a favor del exportador es un tema aparte. Ahora te estoy hablando de la devolución de cosas, de la restitución del ad valorem. Y ojo, yo importé $10.000, el 6% de $10.000 estamos hablando de $600. Mira, 600. ¿Cuánto pagué el ad valorem? 600. Pero al momento que yo exporto, yo voy a exportar a un mayor valor, presión. Yo no voy a exportar a $10.000. Todo el hilo lo he consumido. Pero en el hilo también ha entrado la tela, costos, mano de obra, materia prima, costos indirectos de fabricación. ¿Qué tengo? Mi costo de producción. ¿Y a eso qué más le añado? Mi margen de utilidad. ¿Qué más le voy a añadir si estoy hablando de exportar? Costos de comercialización, costos de exportación. En resumida cuenta, vamos a plantearlo así. Exporto $20.000. ¿Cuánto importé? $10.000. ¿Cuánto pagué? $600 de ad valorem. Ese insumo forma parte de un producto que lo he vendido a $20.000, que sería mi precio de exportación. El Estado me dice, señor Chispul, yo le voy a devolver el ad valorem, pero el ad valorem no son los $600 que usted pagó, representa el 5% del valor FOB de exportación. O sea, el 5% de los $20.000. ¿Y cuánto es el 5% de los $20.000? $1.000. ¿Cuánto pagué? $600. Mira, pagué 600 y la SUNAT me devuelve 1.000. ¿Es eso posible? A ver, ¿ustedes qué dicen? Nosotros somos la gente contable, que también sabemos más de estimar y registrar. También aportamos en todo esto de comercio y entender. ¿Usted cree que la SUNAT nos va a devolver 1.000 en lugar de 600? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto devuelven? ¿1.000 o 600? ¿Cuánto? 6.000 te devuelven. Los $1.000 te devuelve la SUNAT. Hay muchos funcionarios de la SUNAT, he tenido oportunidad también de dar a la gente de la SUNAT. Muchos de los funcionarios dicen, ese régimen, avanza uno por favor, jovencito, ese régimen se llama DROA, restitución de derechos arancelarios. Muchos funcionarios de aduana dicen, ¿sabe qué, señor? Ese régimen no le conviene al Estado. ¿Por qué? Porque termina pagando más de lo que recaudó. Alan García, en su segundo gobierno, la tasa actual es de 5%. Alan lo subió a 8%. La gente de ADES, de CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industria, se habían vuelto alanistas. ¿Por qué? De 5 a 8. Quiere decir que no te va a devolver de los 20.000 el 5%, sino 8. ¿De cuánto estamos hablando? De $1.600. El gobierno lo subió en el año 2010. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en el 2010? ¿Me divorcié? No, todavía. Nadie perfecto. ¿Qué pasó en el 2010? ¿Se acuerdan o no? Había una crisis internacional en los Estados Unidos. Una gran recesión por producto de las hipotecas. Los denominados, con la disculpa del caso, los denominados, y así está, bonos basura, así le llamaron, porque no servían nada los bonos que se habían emitido. Por lo tanto, Estados Unidos cayó en crisis y nuestro primer gran comprador son los americanos. Entonces el gobierno dijo, si Estados Unidos entra en crisis, no va a tener la misma capacidad de compra. Entonces, de alguna manera, para compensar a los empresarios, este drawback de 5% lo voy a subir a 8%. Y eso fue lo que hice. Y después, en el 2011, en 1 de julio del 2010, del 31 de enero del 2010 al 30 de junio del 2010, lo subió a 8. A partir del 1 de julio del 2010 hasta el 31 de julio del 2010,
lo bajó a 6.5%. Y a partir del 2011 regresó a su tasa como ahora es 5%. Los empresarios, como les digo, estaban pues saltando de un pie. Está bien, Alan, somos Alan, el empresariado. Ahora, la pregunta. Ese ingreso que me paga el Estado, esos $1.600 o $1.000, en ser el caso, ¿es un ingreso o no? Le pregunto. ¿Es un ingreso para mi empresa? Imagínate que yo he solicitado el trabajo y la SUNAT me ha devuelto $1.000. Yo pagué 600. ¿Para mi empresa es un ingreso? Si yo te doy 1.000, ¿es un ingreso para usted? No los escucho. Ya. Y si es un ingreso, ¿paga impuesto a la renta? Tercera categoría. Estoy hablando del régimen general, 30%. ¿Paga impuesto a la renta? ¿Qué dice? No los escucho. La restitución. ¿Pagará? Los funcionarios de SUNAT, por cierto, ellos son de la idea de que este sistema debe de derogarse. Pero lo que ellos no ven es lo que ven los empresarios. Te doy un dato. Esa restitución, en el ejemplo de los $1.000, por resolución del Tribunal Fiscal, está exento de pago de tributos. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que eso que le devuelve el Estado no va a pagar impuesto a la renta. Así es, no va a pagar impuesto a la renta. O sea, profesor, a ver si le entiendo. Si yo exporto, gano dinero y encima el Estado me devuelve y me devuelve más, sí, y encima eso que me ha devuelto no paga impuesto a la renta, así es. ¿Conviene exportar o no? ¿Conviene exportar? ¿Conviene exportar? Esto está ahí, resolución del Tribunal Fiscal. No sé si lo tengo en la diapositiva, pero a nuestro amigo Zabaleta le podría dejar la sentencia del Tribunal Fiscal para que ustedes tengan acceso. Entonces imagínense, ¿conviene o no conviene exportar? Acogernos al trabajo, sí conviene. Y conviene también pedir el IGB, sí, el saldo a favor del exportador, sí. Pero hay que tener un dato preciso. Miren, una cosa. Yo cuando estaba en la universidad, ya hace muchísimos años, no digo el año, nos exigían que sepamos inglés. Imagino que ustedes también les pedirán eso. Yo aprendí inglés. Red, yellow, goodbye. Algo es algo así. Entonces imagínate, quiero importar. Iraoka, importaciones Iraoka, ¿qué venden? Salchichas, triples, artefactos, ¿sí o no? Ya, ¿de dónde los trae? Podemos entrar a la SUNAT y ver de dónde los trae. ¿Sí se puede ver? Y se puede ver cuánto les costó. Toda esa información es pública, jóvenes. No hay nada reservado. Por ejemplo, si ahora usted, por decir, mi hijo que tiene 6 años, cuando tenga sus 18, sus 19 y se enamore, papá, estoy enamorada de Pamela. A ver, ¿Pamela qué? Pamela Anderson, la busca en internet. Al toque le dice su historia. ¿Sí? O también a mi hijo, también, a ver, amiga Chicuño, al toque lo sabe. Nosotros podemos saber la información de cualquiera. Entrando a la página web de la SUNAT, me voy a la RENIEC, me voy a Infocor, saco todo tu expediente. No hay información ahora cerrada, jóvenes. Todo se sabe. A ver, voy a importar. Quiero traer productos de China. Ahora tú sabes que China está de moda, ¿sí? China amenaza pues, ser la primera potencia. Ahora, ¿cómo hago si el chino, por decir, no habla inglés o habla inglés y mi inglés también es medio masticado? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Difícil, ¿sí? ¿Cómo hago para ponerme de acuerdo con un eslovaco que me va a vender botones, que me los está dando barato? Me conviene hacer negocio con él. ¿Cómo hago? El inglés es el primer requisito, señor. Pero en el mundo de los negocios internacionales, jóvenes, hay un dato importante. Existen unos famosos Incoterms. ¿Qué son, profesor? International Commerce Terms, que son términos internacionales de comercio.
Esos términos internacionales de comercio, está en la diapositiva, afuera. Esos términos internacionales de comercio establecen cómo estamos pactando nosotros la compra o la venta. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted quiere comprar un reloj de pulsera. ¿Está bien? Y usted se va a Iraoka. A Iraoka se va. ¿Cómo hace la compra? ¿Se lleva allí el reloj? ¿O usted contrata para que su reloj de pulsera se lo lleven hasta Chosica? ¿Qué pactaría usted? ¿Se lo lleva puesto? Una más. ¿O pide que se lo lleven hasta Chosica? Un reloj de pulsera. ¿O su celular ya? ¿Qué pactamos? Otra más, pues. Más. Incoter debe decir. ¿Qué pactamos? Dale más. Sin miedo, no sin miedo. Ay. ¿Ya? Acá ustedes saben que existe una Cámara de Comercio de Lima, ¿sí? En el mundo existe una Cámara Internacional de Comercio, en el mundo, para todas las naciones. Y la Cámara Internacional de Comercio entra, entre otras funciones, entra a dirimir cuando hay problemas entre comprador y vendedor. Si yo me voy a Iraoka y pretendo comprarme una pila para mi reloj, por obvias razones yo no voy a contratar para que lo lleven a mi casa, señor. Me lo llevo ahí. En el mundo internacional esa compra se llama escort. ¿Qué significa, profesor? Que el vendedor, imagínate, yo le estoy comprando a los chinos, o sea, los chinos en su tienda allá en Ningbo me va a entregar la mercadería. Una vez que yo cruzo la tienda, ponte, se me cae la mercadería o me la roban, ¿de quién será la responsabilidad? ¿Del vendedor o del comprador? Del comprador. Ya salí de la tienda. Imagínate, usted compra tu reloj de pulsera. Imagínate que Dios no quiera, te lo arranchan en la misma tienda. Todavía es responsabilidad de la tienda, señor. Estás dentro de la tienda. Pero ¿qué pasa si usted saliendo va a tomar su taxi y le arranchan el reloj? ¿De quién es la responsabilidad? Del comprador. Entonces los 5T establecen los deberes y obligaciones tanto del comprador como del vendedor. Lo que te acabo de explicar es el Incoterm escort. Y escort significa que el vendedor se compromete a entregarte las mercaderías en sus instalaciones. Se supone que mi persona tengo que haber contratado a una empresa internacional para que vaya a la empresa y recoja mi carga, lo lleve hasta el puerto del aeropuerto y recién lo traiga acá al país. Otro Incoterm más te voy a explicar. Los Incoterm están acá. El Incoterm FOB, Free On Board, FOB, F-O-P. ¿Qué significa ese Incoterm? Que el vendedor, en este caso los chinos, se comprometen a dejarme la carga sobre el buque en el puerto de origen. Yo he comprado en China, le compro en el Incoterm FOB. Ellos saben que comprándome en ese Incoterm, ellos tienen la obligación de dejarme la carga encima del buque. Cuando el buque se haga a la mar, vamos a suponer, y se hunde, ¿de quién es la culpa? Del comprador, pues. Ellos ya cumplieron con ponerlo sobre el buque. Lo que pasa en la travesía es mi responsabilidad. ¿Está claro o no? Otro Incoterm más. Ya faltan dos. Son 11. No te voy a explicar los 11. Voy a explicar lo que se utiliza más. El Incoterm SIF, Cost Insular Freight. El Incoterm SIF. ¿Qué significa eso, profesor? Que los chinos se comprometen a dejarme la carga en el puerto del Callao. O sea, que los chinos han costeado el transporte y obviamente el seguro. Costo, Insular, seguro, Freight, Fleet. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿es más caro que el escort? El escort es, me entrega la mercadería en su tienda. Es más caro, sí. El precio va a cambiar. Y hay otro Incoterm, yo diría mi Incoterm favorito. El Delivery Duty Page, el TDP. ¿Qué quiere decir? Me tocan mi puerta, en mi casa, acá está su mercadería.
el costo de ese bien es muchísimo más caro, ¿o no? Claro. Entonces acuérdense, en el negocio internacional tenemos que hablar de qué cosa, de los incoterms. Necesariamente, si usted quiere negociar, tiene que conocer un poquito de los incoterms. A ver, ¿qué más hay, jovencito? A ver, avanza un poquito. Certificado, importación. Ya, de exportación, un poquito más de exportación. Hace un rato le dije que la exportación, la famosa, ese jovencito donde dice exportación, por favor, está detrás de todo eso. La exportación se divide en dos regímenes: exportación definitiva y exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Y te la voy a explicar. Entonces, esas definiciones yo sé que ustedes la van a leer. Soy la idea de explicarse. Ahí, una más adelante. Ahí. La exportación definitiva. ¿Cuánto es la tasa de exportación de IGB? 0%. El Estado te devuelve el IGB en exportaciones. Todo ese crédito fiscal que se va acumulando te lo devuelve. Pero aquí también hay que hacerle una crítica a nuestros amigos de la SUNAT. Te lo digo por experiencia. Nosotros solicitamos el drawback, el saldo a favor en materia de beneficio. Solicitamos las percepciones. Solicitamos las retenciones. Solicitamos la liberación de fondos, de las famosas extracciones. ¿Qué crees que va a pasar? Dime, ¿qué crees que pasaría? Imagínate, así como dijo imagínate que tu enamorada, a los muchachos, te digan, ¿sabes qué? Tengo reunión con unas amigas. Llego mañana, pero voy a estar en la discoteca tal, con mis amigas. ¿Qué haría usted? ¿Usted se cuela, sí o no? ¿O no? Claro. Como dijo la profesora, ¿no? Control. La SUNAT también controla, jóvenes. Obviamente, los controles, tanto para la parte del Estado gubernamental, que es la Contraloría, también nos controla la SUNAT. Una anécdota, no se la cuenten a nadie. Me da vergüenza contar esta anécdota, me la voy a contar. Hace muchos años, cuando estaba soltero, cuando era feliz, mentira, es una broma, no me corre eso. Mira, yo tenía una enamorada, ¿no? Y un día la llamo a las 7 de la noche. Y me contesta su tía: hola, Miguelito, ¿qué tal, señorita? ¿Se encuentra Jacinta? Está durmiendo a las 7 de la mañana, 7 de la noche, tan temprano, es que ha venido cansadita, me dice. Ay, ya está bien, ya, quedó el marido, por favor, ya, muy bien, gracias. ¿Sabes que me quedó el bichito, sí? Me salió la SUNAT. ¿Qué hago? Cruce de información. Hice un cruce de información. Le digo a mi hermana Maribel, ven, ¿sí? ¿Qué pasa? Pregunta por Jacinta. Uy, ya fuiste, me dice. No, pregunta nomás. Dile que eres su amiga de hace muchísimos años. Ya, muy bien. Mi hermana llama y le contesta a la tía: ¿qué tal? Sí, soy Maribel, soy el amigo de Jacinta. Quisiera hablar con ella. Uy, se ha ido con unos amigos al cine. Ay, ya, gracias, club. Ya fuiste. ¿Qué he hecho? Un cruce de información. Acá también la SUNAT hace cruce de información, jóvenes. Claro, yo a Jacinta después le presenté su CTS, todo eso. Pues. La SUNAT cruza información, jóvenes. ¿Por qué? Porque, como te digo, pueden haber mercaderías que, estando prohibidas, pueden exportarse. Se conocen de muchos casos de corrupción. No sé si usted vio hace un par de meses cómo en los almacenes de Talma, increíble, ingresen droga. Increíble. Yo trabajo cerca del aeropuerto, tengo una empresa, no es mía, yo soy contador. Trabajo en una empresa donde está en el edificio, no sé si conocen, cerca del aeropuerto, Lima Cargo City.
es una empresa de operadores de comercio exterior. Y allí están los almacenes de Talma, increíble. La mercadería pasa todos los controles de la aduana, los escaneos, y antes de que suba al avión, lo guardan en un depósito. Y del depósito al avión ya no pasa ningún control. En ese depósito ponen todo ese tipo de productos ilegales. Es increíble. Si hacen eso, productos como la droga, que mata a la gente, imagínate exportar un producto prohibido. ¿Lo pueden hacer? ¿Usted ha visto que algunos caen con patrimonio cultural de la nación? Estoy llevando a mi abuelita aquí, la momia Juanita. ¿Cómo te pasa ese patrimonio de la nación? Entonces, con mi suegra estoy viajando. Oiga, señora, ¿a dónde va? No, es mi suegra. Ay, está viva. Ah, sí, vaya, señor. Yo la quiero, mi suegra. Es una broma. No se vayan a ofender. ¿Ya? La importación definitiva permite al exportador beneficios como el drawback y como saldo a favor del exportador. En este caso, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿A ustedes les gusta la cumbia, cierto? ¿No les gusta la cumbia? El rock, seguro. Ya, voy a poner un ejemplo. Mira, acá están el grupo 5, los hermanos Yaipen, los hermanos Chimpul, todos esos grupos, ¿sí o no? ¿Verdad? Tú sabes que esos músicos los contratan en el exterior, ¿sí o no? Los contratan en el exterior. Y cuando ellos salen a brindar su servicio, por ejemplo, a Italia, Alemania, estos señores salen con todos sus equipos, mezcladores, baterías, guitarra. Entonces, cuando llega a la aduana dice, oiga señor, usted está sacando todos estos productos. Exportación definitiva. No, temporal. Voy y regreso. Cuando regresa, no paga impuestos. No sé si estamos claros. Profe, ¿pero daría lo mismo que fuera exportación definitiva? No, porque si tú por error sacas las mercaderías, por decir, que los hermanos ya sacan la mercadería como exportación definitiva, y cuando regrese, la SUNAT te dice, señor, importación por el consumo, y te va a cobrar impuestos sobre los bienes que salen. Pero si tú le dices exportación temporal, cuando regresen esos bienes, no pagan impuestos. ¿Estamos claros o no? Una más jovencito, para que la tengan aquí, muchachos, claro. Hace un rato te he hablado del trabajo. Te voy a hablar de la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. ¿Ustedes toman café o no? ¿Qué marca? Bueno, ¿qué marca no? ¿Toman café, sí? Algunos café pasado, ¿no? Es el más rico que el otro. O tu Nescafé. No, café pasado. Alto, aquí, en el Perú, hay una compañía que se llama Nestlé de Perú. Acá, en nuestro país. ¿Cómo se llama la compañía? Nestlé de Perú. Nestlé de Perú le envía sacos de café a Nestlé de Chile. En Chile hay otra compañía que se llama Nestlé de Chile. O sea, esos bienes salen del país, ¿verdad? Exportación temporal. Y los chilenos, ¿qué hacen con el café en granos? Lo convierten en esa latita que tenemos en la mesa. Tú abres tu lata o de vidrio, lo echas a tu café. Ellos lo devuelven ya en producto final. Eso se llama exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. O sea, sale en materia prima y regresa el producto final. ¿Paga impuestos? A ver, vamos a poner. Imagínate que todos los costales de grano de café valen $1.000.000. Y todos esos granos se han convertido, por decir, en 200.000 latas de café. ¿Cuánto crees que valen todas esas latas de café? $1.000.000 o vale más? Vale más por el valor agregado. Esa diferencia, supongamos, $1.5 millones, es el valor de retorno. Contra el valor que salió $1 millón, tenemos un excedente de $500.000. Ese $500.000 pagan los impuestos como si fuera una importación para el consumo. ¿Está claro? ¿Sí? Parte análoga, admisión temporal para perfeccionamiento activo,
es cuando nosotros, así como los chilenos, recibimos tela, acá la COS, por ejemplo, no sé si conoces esa marca de ropa, franceses. Los franceses envían su materia prima acá, y aquí en Colonial hay una compañía que lo convierte en polos. O sea, viene la materia prima acá al Perú, y aquí esta compañía lo convierte en polos o en camisas, y después que termina, agarra y se lo envía a Francia. Admisión temporal, ingresa al Perú para perfeccionamiento activo. Quiere decir que ingresan los insumos y los sacamos como producto terminado. La pregunta, haciendo las veces del ministro de Economía, ¿qué le convendría más al Perú? ¿Admisión temporal para perfeccionamiento activo o exportación temporal para perfeccionamiento pasivo? Activo quiere decir que el trabajo viene a la casa, ¿verdad? Y pasivo quiere decir que el trabajo lo estoy enviando al exterior. ¿Qué conviene más? El activo, pues. Que venga el trabajo así. ¿De acuerdo? Que venga el trabajo así. Obviamente esos insumos ingresan al país bajo este régimen, no pagan impuestos. ¿Ya? Jovencito, PDF puede abrir, por favor. Hay un archivo PDF y en Excel también. Bien. Bueno, no sé si nos estamos entendiendo, jovencito. ¿Sí? A ver, baje, por favor, baje más. Baje más. Baja sin miedo, todo, sin miedo. Va a encontrar un escaneo de documentos. Mira, ahí están los asientos contables. Baje más. Son más de 34 asientos contables. Pero ahí usted lo va a tener. A ver, ahí está, un minutito. A ver, baje despacito. A ver, me está mareando. Ya. Mire, no creo que puedan ver ustedes. Un minutito, doctor. Sube un poquito más. Sube un poquito más. Ahí no más. Mire, esto de acá es el registro de compras. ¿Sí? Es el registro de compras. Formato, número de formato 15.8.1. ¿Sí o no? Ahora, yo estoy registrando aquí el flete. No sé si ustedes podrán ver. Dice ahí el flete. ¿Dónde está? Valor de adquisiciones no grabadas. 1060.61. Cuando yo lo declaro en el PDT, baje un poquito, joven. Jovencito, baje. Ahí. Yo lo declaro en no grabadas, en importadas. ¿Por qué? Porque el flete es un servicio prestado en el exterior y no está grabado en IGB. Por eso va en esa parte. Baje despacio, por favor. Un poco más. Ya, ahí nomás. La DUA, la Declaración Única de Aduanas o la Declaración Aduanera de Mercancías. Es un formato largo, de color verde, naranja, rojo, celeste. Ese documento lo extiende el agente de aduana y con ese documento nosotros le pagamos a la SUNAT los impuestos. Pero ¿qué resulta? Allí, en ese formato, solamente están los impuestos. Puede estar el advalorem, puede estar el IGB, el IPM, el servicio de despacho. Por ejemplo, cuando se trata de la DUA, usted en base imponible va a sumar todos los tributos que no sean IGB, o sea, profesor, el advalorem y el servicio de despacho. Y en el IGB, columna de IGB, va a sumar propiamente el IGB y el IPM. Pero si usted a la base imponible le saca el 18%, no va a salir ese monto de ahí. ¿Por qué? Porque el IGB se ha calculado, como te dije empezando la exposición, sobre el valor de la mercadería importada. Acá, en esta DUA, solamente son impuestos. Entonces, para efectos del PDT, baje por favor. Ahí esas pestañitas te dicen, yo tengo que buscar un monto que multiplicado me dé el IGB. Tú puedes ver en el registro de compras 24.421, redondeado, 24.422.
Pero esa base imponible no es la base que está ahí, hay que calcularla. Así es el procedimiento para el llenado del PET cuando usted esté manejando DUAS. ¿De acuerdo? A ver, más un poco más joven. Bueno, ahí hay una relación de todos los gastos: almacenamiento, estiva, desestiva, de consolidación, recintos de seguridad, gastos administrativos, que están contabilizados, en este caso son locales. Siga bajando. Aquí está en el PET. ¿Sí? En la parte de arriba. Siga bajando, por favor. Ahí está, aquí despacito. Esta es la documentación que te digo. Esta es la proforma. Siga bajando, por favor. Estos son documentos auténticos. Baje. Tengo autorización del jefe. El jefe soy yo. Ya, hay más. Acá está. Acá está la factura de importación. Acuérdate, ahí está el Incoterm FOB. No sé si logras ver. FOB Miami. Acá están todos los productos que se han adquirido. Y para terminar un poco, porque creo que ya entra el otro expositor, miren bien, nosotros en esta importación, ustedes saben, y me ha pasado, una vez yo trabajo hace 26 años en el distrito de La Victoria, zona turística. Trabajo en el Callao, trabajo en Surquillo, tengo que repartirme, muchachos. Tengo chipulcito, mi hijo. Tengo que darle su leche, señor. Tengo que moverme. Después me voy a la universidad. Bueno, ¿qué sucede? Los autos necesitan candela para prender. Claro, no voy a estar con mi fósforo, ¿no? Es un aditamento que se llama bujías. Las bujías van enroscadas en el motor y las bujías originan esa chispa para que el combustible, ya sea gas o gasolina, explosione en el motor. No va a explotar, pues no, explosione y enciende el auto. Igual que las cocinas, ¿no? Las cocinas de antes necesitaban fósforo, ¿no? Ahora solo un interruptor nada más. Lo enchufas al topacorriente, prendes, un chispazo, ya prendió. Aquí que hemos importado bujías. Una mala experiencia, una vez yendo a mi trabajo, plan de 6 de la tarde, después de haber salido de una auditoría de la ciudad, al regreso al trabajo, paso pues por la vía Manco Cápac, Isabel la Católica, y me rompen los 4 vidrios del auto. 4. Con una bujía, justo que lo que importamos. Imagínate. Felizmente no pasó mucho, pero el susto hasta ahorita todavía se me ha asustado. A ver, doctor, baje un poco más. Ahí está la factura, o final invoice, también como se conoce. Siga, mira, esta factura continúa, siga, en esta otra factura. Baje sin miedo, sin miedo. Hay más. Por ejemplo, esta es legislación americana. Usted puede girar 1, 2, 4, 5, 10, 100, 500 facturas y totalizar en la última. Pero en nuestra legislación eso está prohibido. Hay que cerrar comprobante por comprobante. Siga bajando, por favor, joven. Bueno, aquí está la carta de transferencia donde le pagamos al banco. Un dato también. Mire, caso de la vida real, a veces uno aprende también de los errores. Nosotros, para pagar al exterior, le decimos a la gente, en este caso a la gente de Estados Unidos, dime la cuenta, esta es la cuenta, señor. Y todos los bancos en el mundo tienen un código. Los americanos el AVA routing, el resto del mundo código SWIFT. Es un código que identifica a todos los bancos en el mundo. Si yo me equivoco al consignar el código, el dinero se va a otro lugar. Bueno, una vez cancelamos una compra y nos llaman los chinos y dicen: no hemos recibido el pago, pero ya hemos hecho el pago. No, señor, no hemos recibido nada. A ver, llama a nuestra asistente estrella. Jimena, venga por acá. Sí. ¿Usted ha hecho la transferencia? Sí, papi. Perdón, sí, señor Chikur. Haga la transferencia. Le digo, aquí hay un error, pues, Jimena. Te has equivocado. El código SWIFT es de otra empresa, de otro proveedor. O sea que la plata, cuando se va, el banco te cobra comisiones y portes. Y como los otros no reciben la plata de nuevo tiene que regresar. Y de nuevo comisiones y portes. Y cuando le voy a pagar, decir comisiones y portes. ¿Qué hago con Jimena? Sucede ese.
Baja un poco más. Ya me voy, no te preocupes. Bueno, sigue bajando. Baja más, para terminar la duda, baja un poquito más. Más rápido, más rápido. Más rápido, ahí está la documentación. Más rápido, más rápido. Más rápido. Ya muy rápido. Baja un poquito más, se me acabó. Un poquito más. Ahí. Suba, ahí está. Declaración única de aduanas. Yo le he escaneado la DUA y le sugiero, como gente de contabilidad, acá los amigos van a tener a bien proporcionarle, que usted vea la DUA, vea el registro de compras, cómo lo hemos contabilizado todos los documentos, ahí está también el archivo en Excel, y vea cómo está en el PDT. El PDT también está ahí en el archivo Excel para que usted pueda ver cómo ha sido la contabilización. Bueno, me encantaría, pero sé que hay más expositores. Un placer, jóvenes. Muchas gracias. Excelente. Ahí tiene un hombre de números, el señor Chusquín, contador colegiado, un hombre de números que sabe definitivamente comunicarse en el manejo de cómo va a ser el manejo de los